Bienvenidos a un nuevo viaje a los registros akáshicos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que seguramente nos toca a todos, que en algún momento de nuestras vidas, antes, durante o después, seguramente nos atraviesa o se nos cruza por el camino, que son los temas relacionados con el sufrimiento afectivo. Así que ya aquí tienen un primer tema disparador para abrir el programa. Todos los que quieran comentar alguna experiencia de sufrimiento afectivo, ya sea porque fueron dejados, ya sea porque no pudieron concretar una relación, ya sea porque están en este momento muy peleados o enfrascados en una discusión, sería interesante que si tienen ganas lo compartan, así lo comentamos al aire y empezamos a trabajar con un tema eh, que, como te decía, todos alguna vez hemos pasado. ¿Con qué propósito? Te voy a estar enseñando al finalizar el programa una técnica akáshica específicamente que se puede aplicar como antídoto cuando estamos pasando por una situación de sufrimiento afectivo. Mirá qué interesante y qué útil. ¿Quién alguna vez no ha pasado, quién de nosotros no hemos pasado alguna vez por una situación de sufrimiento afectivo que tiene un montón de variantes, como ya te las venía enumerando, y seguramente ustedes nos van a ir aportando otras nuevas? Rosa nos saluda, dice que el tema es interesante. Gracias, Rosa, qué lindo que te guste. Vamos a ver qué dicen tus compañeros en la audiencia. Y mientras que nos van compartiendo sus experiencias o aquello que nos quieran contar o compartir, referido al tema del sufrimiento afectivo, voy a estar respondiendo una pregunta que ha quedado pendiente del programa pasado, de una oyente que se llama Marcia Gentilini. Ella nació el 7 de abril de 1974 y Marcia nos cuenta que ella trabaja en una papelera. Cuando le pregunté qué función tenía en la papelera, me dijo de todo. Así que ustedes imagínense que Marcia es una especie de empleada multiorquesta, que hace de todo en una papelera. No sé cuáles son todas las tareas completas que se desarrollan en una papelera, pero vos imaginate que son todas. Bueno, todas las hace Marcia. Y Marcia está cansada de trabajar en la papelera porque en verdad ella ama hacer tarot. En este momento ella se dedica a esa actividad, pero en forma complementaria, y le gustaría dedicarse a hacer tiradas de tarot en tiempo completo. Entonces nos cuenta que tiene trabas, ella siente que tiene trabas, tiene miedo a que le falte algo, a lo mejor tiene miedo de volcarse de lleno al tarot, eh, y que esa actividad no le pueda redituar económicamente lo suficiente como para poder proyectarla como un medio de vida. Ese sería el miedo que tiene Marcia. Entonces, lo que nos pregunta es, en principio, qué es lo que está pasando, para que ella pueda entender por qué está trabada y cómo podría encaminarse de tal manera de poder dedicarse a aquello que la apasiona, que es el mundo del tarot. Entonces vamos a investigar qué es lo que ocurre con Marcia y mientras que lo hago vamos a compartirte los datos de contacto y cuando regresamos ya le estoy contando a Marcia y también compartimos con vos eh, qué es lo que está ocurriendo, por qué está trabada y si efectivamente el mundo del tarot es el camino para que Marcia pueda desarrollarse a nivel profesional o no.
Para comunicarse con Pablo Basserman, llamar al siguiente móvil: 11 65 37 8882, Buenos Aires, Argentina, o por mail a viajealosregistrosacálicos@gmail.com. Página web www.viajealosregistrosacálicos.com. Búscalo en Facebook como Pablo Basserman o el Living de los Registros Acálicos. Bien. Hay tres cuestiones. Vamos a hacerlo sintético, porque no nos va a alcanzar el tiempo, Marcia, para que yo te pueda dar la devolución completa. Pero hay tres cuestiones que tenés que saber. La primera tiene que ver con tu pasado, la segunda tiene que ver con tu presente y la tercera tiene que ver con tu futuro. La primera, que tiene que ver con tu pasado, se remonta a 2000 años atrás. 2000 años atrás, en la zona central de México, 2000 años atrás en México, eras una chamana consumada. También eras mujer en esa vida. Ahora te completo la explicación. Les voy introduciendo experiencias que nos cuentan y nos comparten los oyentes respecto al tema de este programa, que es las relaciones afectivas o los sufrimientos afectivos. Juan Camilo nos cuenta que él tuvo una relación de 4 años, casi 5, y resultó que ella encontró su camino y decidió no continuar con él. Fue bastante duro de afrontar, pues no lo esperaba. Es interesante. Acá hay una ruptura imprevista. De un día para el otro, su compañera le dijo: yo me abro. Y lógicamente eso produce un sufrimiento afectivo muy, muy fuerte porque es opresivo. Y además hay un abandono. Marcia te contaba que hace 2000 años eras una chamana consumada. Juan Camilo pregunta si ese sufrimiento queda para las encarnaciones futuras. Bueno, lo interesante, Juan Camilo, es que lo puedas trabajar en esta. Y a eso nos vamos a dedicar con esta técnica que voy a enseñar hoy. Te va a ayudar a limpiar una zona del chakra cardíaco, porque es allí donde se asientan las relaciones afectivas y se establecen las conexiones y también las rupturas. En verdad, estamos descubriendo entre todos cuál es el núcleo de la cuestión, porque hoy, desde los registros akáshicos, están pidiendo, solicitando que yo plantee este tema, que es el de sufrimiento afectivo, que nos involucra a todos los seres humanos. ¿Quién puede quedarse afuera de sufrir afectivamente? Es imposible. Es imposible. Si hay algo que nos define como humanos, es el sufrimiento afectivo. El que está solo porque está solo, el que no encuentra pareja porque no la encontró, el que la tiene pero está pasando por una ruptura porque está atravesando esa situación. Y tenemos que llegar al núcleo de esta cuestión que tiene que ver con el sufrimiento afectivo, y que tiene que ver con que yo les tengo que explicar, y también me tengo que explicar a mí mismo, cómo se construyen las relaciones afectivas y sentimentales. ¿Por qué se crean y por qué se rompen? ¿Y por qué se crean y por qué se rompen más allá de nuestra abolición? Es decir, más allá de nuestra voluntad, de nuestro deseo, más allá de nuestras ganas o de la compatibilidad. Porque acá podemos encontrar una paradoja tremenda y que provoca todavía mucho más sufrimiento. ¿Por qué hay rupturas de relaciones entre personas que son afines y que están o que viven en un mismo estado de conciencia y que son enormemente compatibles, en tanto se embarcaran en una relación
y se dejaran fluir en ella. Y sin embargo, ¿por qué de un día para el otro se pueden romper? Casi mágicamente, o para decirlo mejor, trágicamente. ¿Hay algún acto de maldad en el medio, un deseo de hacer sufrir al otro? No, de ninguna manera. Son cuestiones naturales que ocurren, que son difíciles de afrontar, sobre todo para el que es rechazado, para el que es dejado, pero no hay un acto de maldad, no es que la persona que deja o que cambia su actitud repentinamente es un demonio, o es una mala persona, ni tiene una mala intención, ni tampoco el que es rechazado o que es dejado necesariamente tiene que tener algún problema. Entonces, el misterio de dónde está, y eso es lo que tenemos que desentrañar hoy. ¿Por qué se establecen conexiones muy fuertes, en algunos casos, entre dos personas que pueden estar físicamente cerca o a la distancia? ¿Y por qué repentinamente esas conexiones se pueden romper al punto de que una no quiera continuar la comunicación, el contacto, la conexión con la otra y lo rechace? Y levante barreras y baje todas las persianas y lo que ayer era un amor en puerta hoy sea alguien que no quiero volver a ver más en mi vida, sin que haya pasado nada en el medio. No sé si alguna vez habrán escuchado alguna historia así. Alma, Pablo, buenas tardes. ¿Qué técnica puedo usar para desbloquear el chakra del corazón y hacer una apertura al amor de pareja sin sentir miedos? Bueno, la técnica que voy a enseñar hoy te va a ayudar, Alma, ¿sabes? De todas formas, vos fíjate cómo tiene muchas aristas este tema, estás trayendo otra, eh, que a lo mejor podemos trabajar en profundidad en otro programa, pero la técnica que vamos a trabajar hoy te va a ayudar a desbloquear el chakra del corazón y te va a ayudar a limpiarlo. Franco dice, es cuestión de si hay onda o no. Bueno, es que justamente eso es lo que estamos tratando de analizar. Hay muchos casos donde hay onda, y mucho más que onda, hay una conexión del